Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Chiapa, soy de General Alvear y soy una escritora que hace muy poco ha empezado este hermoso camino que es la literatura y me enfoco más que nada en crear cuentos cortos, si se podría decir, no más de 3 o 4 páginas y con una temática más bien tirando entre lo fantástico y algunos un poco más violentos o de horror psicológico. Un poco extraño de esa forma. Y lo que les voy a presentar hoy es un cuento mío que fue publicado en la revista digital Salvaje, que salió ahora el 3 de enero. Y lo voy a presentar a ustedes, se lo voy a leer para esta gran oportunidad que me están dando para escritores argentinos para salir en este canal de YouTube. Época de Carneo. Impasible, Esther seguía haciendo lazadas en su tejido azul marino. Todo a su alrededor volvía a la normalidad. Los platos se apilaban sin lavar, la canilla goteaba en la ducha del baño, las camisas se amontonaban en el cesto para planchar. Hasta el perro se quedaba acostado al lado de la estufa con la panza hacia arriba. Parecían siglos desde aquel exabrupto que la había confinado a estar sola, aislada, de ese mundo que había conocido, aunque eso no le molestaba. Había deseado esa soledad desde que se casó. Le presentaron a Eduardo en el cumpleaños de 15 de Renata, la prima menor de la familia. De todas ellas, Esther era la solterona, la pobrecita. Nadie se lo decía en la cara, y los cuchicheos cesaban cuando ella se acercaba. Aún así, ella vivía feliz con sus padres, sin importarle mucho si a sus 30 años iba a conseguir marido. Poco le importaban los comentarios de esas viejas chusmas. La tía Amalia, que había adquirido hábitos de casamentera, sentó en la misma mesa a Esther y a Eduardo, con el tonto chiste: «Sus nombres comienzan con la misma letra, ¡qué coincidencia!». Miradas tímidas y conversaciones de lugares comunes, entre los dos apenas llegaban a terminar una que otra oración. No pasó mucho tiempo, después de ese cumpleaños, que la coincidencia terminó el matrimonio, con una fiesta llena de parientes asombrados, muchas risas de por medio, sin contar el gran banquete al mejor estilo campo, chacinados, lechones, pollos y vacunos asados, por supuesto sin dejar de mencionar los pasteles y demás exquisiteces caseras. La novia, con el vestido heredado de su madre, estaba tímidamente sentada en la cabecera, mirando todo desde esa punta, solitaria. Algunos pasaban a saludarla, desearle un buen matrimonio y seguían de largo. Las conversaciones en los grupos de personas se concentraban alrededor de Eduardo, pues era claro que la mayoría eran sus allegados. De la ciudad, pocos habían podido llegar a ese recóndito lugar aislado en el medio de la nada, al menos para el pensamiento de la mayoría de los familiares de Esther. Así como fue su fiesta de boda, fueron los años que siguieron. La soledad de la finca, las charlas en el almuerzo con Eduardo, y el resto del día para los quehaceres domésticos. Los años pasaban entre mantener la casa impecable, en orden, la ropa limpia y planchada, atender las necesidades de Eduardo y, por supuesto, olvidarse de cuidar de ella. Tal vez así es como debía ser. Trataba de pensar para aliviar su sentimiento de hastío. Los perros y los gatos, criados en manadas, eran la compañía cotidiana, quienes escuchaban sus monólogos cerrados, angustiantes, pero al menos ya no era la prima solterona. Nunca le faltó nada, pero tampoco deseaba algo, salvo volver a ser la niña de sus padres, donde no tenía tareas cotidianas para hacer. Para Esther, no ser madre no era un calvario, hasta se sentía aliviada por no tener un hijo, pero era diferente para Eduardo. No tener un hijo era una prueba que afectaba su hombría, que lo hacía sentir incompleto, sobre todo ante las frases de su madre que recriminaba la culpa a la esposa poco fecunda. De a poco se fueron distanciando, cada uno dejando su vida en quehaceres diferentes, obligados por alguna regla social que les había sido impuesta desde el nacimiento. Eduardo no aparecía por la casa hasta bien centrada la noche, cuando se sentaba ante el plato de sopa caliente que le había dejado Esther poco antes de acostarse a dormir. A veces el cansancio le ganaba,
pero era la excusa más acertada para no tener que escuchar el silencio atroz que se generaba entre los dos. Suficiente era con tenerle todo listo para mantenerlo apenas satisfecho con su rol de ama de casa. Ya nada hacía sentir que ese lugar fuera un hogar. Para Esther era un punto vacío en el tiempo, donde nada ocurría. Y para Eduardo apenas era donde podía comer y dormir, luego dejaba de existir toda otra conexión. Se acercó muy rápido la época de Carneo, el peor momento para Esther. La desesperaba nada más pensar en todo lo que Eduardo la obligaba a hacer. Odiaba sobre todo el chirrido que emitían las pobres bestias cuando eran asesinadas. La sangre, el olor, las vísceras de la mesa, todo le revolvía el estómago. No podría nunca acostumbrarse a todo ello. Y él no la comprendía. Solo le daba órdenes y le exigía estar presente ayudando, mirando, escuchando ese horrible sonido. La agobiaba tanto ver cómo se retorcía el pobre animal mientras Eduardo le metía el cuchillo por el cuello y lo retorcía haciendo que la sangre manara como una catarata, salpicándole el vestido y las alpargatas. Este año no iba a ser diferente a otros, salvo que ella se había encariñado con un lechoncito que había nacido cojo de una patita. Quería protegerlo de la carnicería que provocaba tanto dolor. Entendía que no podría conservarlo como mascota. Siempre iba a colgar sobre su cabeza el cuchillo amenazante y cruel. Aún así no pudo evitar sentir algo cálido cada vez que ese pequeñito se acercaba cuando la veía. Volcó en él ese amor que no tuvo y que nunca pudo dar. No sabía lo que era el sentimiento maternal, ya que nunca nació en ella esas ganas de tener en sus brazos a un niño, pero esto podía acercarse bastante. Y protegió a ese lechoncito lo más que pudo. Aquel lunes volvió de la ciudad justo en el momento en el que Eduardo sacaba el cuchillo ensangrentado del cuerpo ya inerte del lechoncito. Se quedó paralizada, mirándolo con toda la bronca acumulada de años de sumisión, recordando la impotencia de no haber podido expresar sus palabras, con el hastío del orden y la limpieza obligada, sustraída de la casa paterna donde era mimada. Todo eso se concentraba en su mano. El golpe fue certero. No en vano había pasado años ayudando a matar cerdos. El cuchillo que tomó del mesón entró completo en la garganta de Eduardo. La sangre bullía roja y caliente, pero no se retorcía como ella imaginaba que iba a pasar, como sucedía con los animales. Fue tan rápido. Él solo se desplomó en el suelo y no se volvió a mover. El chaleco amarillo que ella le había tejido ahora estaba todo manchado. No iba a servir más. Eso no se podía lavar. Sus movimientos fueron mecánicos. Sabía de memoria cómo elaborar los chorizos y diferentes chacinados. Sus manos se movían sin pensarlo. Lo que había delante de la mesa era un cerdo al que debía desmembrar y convertir en fiambres. Luego colgarlos en el galpón, en los ganchos que ya estaban dispuestos, y dejarlo allí. Al entrar a la casa se sentía frío. La leña se había acabado y solo quedaban brasas en la estufa. Esa casa que no era suya, que no la sintió nunca propia. Ese lugar ahora vacío ya no significaba nada. Y el frío que helaba los huesos amenazaba con correrla de allí. Con el chaleco amarillo en la mano, chorreando sangre, se acercó a las brasas y lo arrojó como quien tira un papel sin importancia. El humo empezó a inundar la sala. El fuego comenzó a arder sin resistencia. Alcanzó pronto la mecedora donde ella tejía. De allí pasó al armario y pronto no hubo forma de frenarlo. Esther salió tranquila al patio y se quedó allí, de pie mirando el espectáculo de colores rojos, amarillos y naranjas que emitía la casa en llamas. La despertó de esa ensoñación unas sirenas que se acercaban. Eran los bomberos. Al parecer, el fuego se veía desde las fincas cercanas y dieron aviso de lo visto. Se la llevaron en ambulancia. Ella seguía absorta en su mundo, sin prestar atención a las preguntas que le hacía la enfermera y el oficial de policía. Permaneció así dentro del hospital, sin emitir una palabra, y así siguió por los 2 años que los padres la internaron en un manicomio. Un día habló, pidió volver a casa. Con toda naturalidad se vistió y caminó por el blanco pasillo del hospital.
En la puerta la frenaron 2 enfermeros musculosos. Ella los miró y volvió a pedir que la dejaran volver a su hogar. Parecía asombrada de la fecha en que vivía, en el lugar que habitaba, de las personas que la rodeaban. Por autorización de los padres y en su compañía, Esther salió de la institución a la edad de 40 años. Al llegar, Esther bajó y no dijo nada, solo miró a su alrededor, se acercó al galpón donde guardaba el carnero y recordó. Como relámpago las imágenes volvían a su memoria, golpeándola en el pecho, y por fin, Esther lloró con un llanto sentido, con todo el dolor que su cuerpecito delgado le dejaba. Señaló el galpón y mirando a sus padres dijo, «Ahí está Eduardo». Sin comprenderse miraron entre ellos e implícitamente entendieron y decidieron no contarlo a nadie. Esther se mudó a la casa paterna. Su memoria retrocedió en el tiempo. Se sentía de 30 otra vez. Hacía chistes a sus padres. Se sentaba al lado de su madre junto al fuego de la estufa y la miraba tejer. Nunca más se habló de Eduardo en esa casa. La policía pasó varias veces a tomar declaraciones, pero con la misma respuesta. Esther no estaba en todos sus cabales y sus padres no sabían del paradero de su esposo. Él había decidido abandonarla o vaya a saber dónde se habría metido. Y con el tiempo todo se olvidó. La historia que contaban los chismes de las tías era que la pobrecita de su sobrina se había vuelto muda y loca porque la había abandonado su esposo. Las primas la miraban con ternura y les daba lástima. Y Esther, mirándolas de reojo, se sentaba a tejer con lana azul marino y por dentro reía y saboreaba la libertad de dejar los platos sucios, la ropa sin planchar y recordando los ojos azules de Eduardo guardado en un frasco de vidrio bajo su cama.